¿Qué tal? Muy buenas, estamos ya con Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primera vez que habla después del cierre del mercado de fichajes. Le tenemos que preguntar, primero por nombres propios. Quiero empezar por Rafa Mir. Víctor Horta ayer dijo literalmente explicando el no fichaje de Rafa Mir, que si hubiese querido el Valencia, Rafa Mir estaría en el Valencia, que el mercado cerró a las 7 de la tarde para el Valencia y que no se fichó por una pequeña diferencia salarial. ¿Eso es cierto? Vamos a ver, como sabéis, no solemos entrar en estas cosas, tampoco en un prepartido, pero obviamente nos vemos obligados o empujados. Nosotros entendemos la situación tan difícil que está atravesando ahora mismo el Sevilla, la hemos vivido y entiendo ese nivel de estrés, de nervio que puede suceder, escuchar las declaraciones del entrenador, bueno, todo lo que está pasando allí alrededor, un jugador publicando, o sea, lo entendemos todo y de verdad que bueno, cuando rápidamente alguien necesita dar explicaciones, muchas veces decimos, ¿no? Excusatio non petita, y ya sabemos cómo termina la frase. A ver, si aquí alguien ha querido a Rafa Mir, es el Valencia Club de Fútbol. Y es demostrable porque ellos mismos lo han reconocido. 2 veces hemos tenido un acuerdo. En agosto y el día 1 de febrero. En agosto ellos mismos reconocen que sientan a Rafa y le piden disculpas porque no van a cumplir ese acuerdo. Y el 1 de febrero, después de haber llegado a un acuerdo verbal, nos dicen que nos mandan los borradores y resulta que ponen cantidades diferentes en unos bonus y en una opción de compra. Pues son hechos, no hay mucho más que hablar, ¿no? Además luego lo confirmamos cuando el presidente hace una llamada a Javier Solís y asume abiertamente que no se trata de un error tipográfico, se trata de un cambio en las condiciones. Y el Valencia Club de Fútbol no puede permitir que le hagan eso 3 veces. Nos las han hecho 2, pero la tercera no iba a suceder. Yo creo que esto no va de tiempos, esto va de respeto y de profesionalidad. Y el Valencia la ha tenido. Y la prueba es que nosotros íbamos a suscribir un contrato con el Sevilla con una opción de compra sin tener, como él mismo ha reconocido, un contrato con Rafa Mir para el futuro. O sea, es una situación de mucho riesgo para la entidad y la íbamos a asumir. Tener 4 meses por delante para poder negociar con él. Yo creo que claramente, si hay alguien que de verdad quiere a Rafa, es el Valencia. De hecho, el Sevilla, lamentablemente para él, que ese es el gran problema que tiene, está intentando colocarlo durante 2 mercados seguidos y no sabe cómo hacerlo, y o sea que es el que no le quiere, y nosotros sí que lo queremos. Y yo no llevo 200 operaciones, pero lo que nunca me había pasado es esto, llevo unas cuantas y no me había pasado nunca con un mismo club 2 veces. Dice que el Sevilla cambió las condiciones, eran muy diferentes, eran muy altas para el Valencia no poder fichar a Rafa Mir. No se puede consentir. Es que no se puede consentir una tercera vez que te cambien las condiciones. Es que el Valencia Club de Fútbol no puede consentir eso. Es una cuestión de respeto y de profesionalidad, nada más. Y creo que ya para ser un prepartido es suficiente. Simplemente para acabar con este tema, ¿han hablado con Rafa Mir? ¿Le han explicado la situación después de todo? Por supuesto, yo mismo personalmente, y creo que además también, no estoy seguro, creo que también contactó de alguna manera con Javier, pero yo mismo personalmente se lo expliqué. Y es una lástima además, que es curioso que cuando te digo respeto y profesionalidad, que a las 11 de la noche al pobre chico le hagan hacer una llamada diciendo que viene al Valencia Club de Fútbol gratis, sin coste. Esto es algo más serio, esto es profesionalismo y esto no se trata de que el chico haga esa llamada, porque habría, como te digo, hay que tener establecido un contrato de opción de compra, porque nosotros lo que no íbamos a asumir era una cesión pura y dura, y eso siempre lo hemos dicho. ¿Qué versión se creyó Rafa Mir cuando hablaron con él? Como comprenderás, creo que lo más importante en este sentido no son las versiones, son los hechos. Y está reconocido por el Sevilla que nosotros hemos alcanzado 2 acuerdos con ellos. Por lo tanto, en esta versión, en esta diferencia de versiones, es el Sevilla, según usted, el que... No creo que haya mucho más que añadir. Los hechos son que había 2 acuerdos, y en el primero, en verano, lo sientan y le dicen que no van a cumplir con su palabra, y en el segundo mandan un contrato en el que no ponen las condiciones que se habían hablado. El otro nombre propio es Gabriel Paulista, ha salido del Valencia. ¿Por qué el Valencia no ha podido fichar a otro central? Nunca se estipuló. Con la salida de Gabriel nos sentamos Rubén y yo y decidimos que si hacíamos un esfuerzo, el que pudiéramos, humildemente, porque tenemos una situación financiera complejísima, era para Rafa. Ayer Baraja reiteró varias veces en rueda de prensa que se ha primado más lo económico que lo deportivo. ¿Es así? Bueno, nadie ha escondido, en todas nuestras declaraciones, desde que empieza la temporada, incluso en junta de accionistas,
nuestra presidenta que estamos en un momento delicadísimo y tenemos que tomar decisiones que nos permitan ser viables económicamente. Es que nosotros tenemos nóminas que pagar y hay que adaptarse. La grandísima noticia es que a pesar de las previsiones y los augurios en agosto, esta plantilla a día de hoy lleva 32 puntos y hoy juega un partido maravilloso y precioso para tener una ilusión preciosa. ¿Cómo acaba el director deportivo después del mercado de fichajes? ¿Cómo acaba el club? ¿Qué balance hace? ¿Es positivo o cree que se ha debilitado la plantilla? Nosotros, antes esas declaraciones, como te digo, la masa gorera fue en agosto y la plantilla, como bien dijimos, era la que se iba a encargar de hablar y hasta el momento está, dijéramos, en desacuerdo. La propia plantilla está en desacuerdo con esas frases y ojalá que sigamos así de aquí al final de temporada. Vale, gracias Miguel Ángel Corona. Muchas gracias.